Vamos a ver los sustantivos en esta ocasión. Es un contenido para primero de la ESO. Lo primero de todo, una definición de qué son los sustantivos. A ver, todos los objetos, todas las cosas, todo le tenemos clasificado mediante un nombre. Por tanto, un sustantivo será algo que designe a personas, animales, objetos, conceptos, sentimientos. Todo aquello que designe a esto sería, en la imagen pues vemos varios sustantivos: caballo, tortuga, amiga, hermana, libro, lobo. También los sentimientos entrarían en la categoría. Son palabras variables. Con esto de variables nos referimos a que cambian en género y número. Recordemos que el género y número era masculino, femenino, singular y plural, con la siguiente estructura: el lexema, que sería la raíz de la palabra que no va a cambiarnos, y los morfemas flexivos de género y de número, que se le añaden detrás del lexema. Ahora, dependiendo del tipo de palabra, pues cambiarán de una manera o de otra, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son estas formas del sustantivo? La primera, el género, y la segunda, el número. Por género entendemos masculino y femenino, como estamos aquí en estas dos imágenes. Dos tipos de sustantivos en esta categoría. Cuando hablamos de un solo género, es decir, que el mismo sustantivo solo tiene un género, solo designa una cosa. Por ejemplo, la vaca solo designa al animal femenino, toro sería para el animal masculino. Con género variable es que la misma palabra se flexiona, es decir, que tendría masculino y femenino. Gato, gata, perro, perra. Se le añadirían pues la o la a, dependiendo si es masculino o femenino. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros en algunos casos tenemos casos especiales de esto del género, que son los que vienen aquí. El sustantivo de un único género. Es decir, un sustantivo que nombra a ambos géneros. En este caso, rata, no existe rato. La rata indica tanto género masculino como femenino. Y lo mismo en la palabra búho. Es decir, solo una palabra designa a ambos géneros. También hay sustantivos que designan masculino y femenino, pero sin cambiar el significado. Por ejemplo, el mar o la mar. O el cambio de masculino o femenino implica también el cambio de significado. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra también puede cambiar de significado dependiendo de si es masculina o femenina. Por ejemplo, el orden, pues sería, por ejemplo, que tenemos algo desordenado y lo tenemos todo correctamente colocado. El orden. La orden sería, pues, algo que nos daría por ejemplo, una policía, la orden judicial. En este caso, dependiendo si es masculino o femenino, el significado va a variar. Y por número entendemos pues singular o plural, uno o mucho, como aparece en la imagen de la manzana. ¿Cómo se hace el plural en español? Pues se le añade s o es. ¿Qué ocurre? Que al igual que con el género, en este caso el número también tiene casos especiales para formar este plural. Por ejemplo, los sustantivos que terminan en s o en x, obviamente pues se le va a añadir la es. Por ejemplo, fax, faxes. Los sustantivos que terminan en u, i, acentuada, muy importante, acentuada, el plural lo suelen hacer en es, hindúes, y mantienen esa tilde. Pero en algunos casos solo lo hacen también con la s solo, champús, champús, porque quedaría muy raro decir champuses, champúes, en este caso. Y por último, los sustantivos que terminan en y forman el plural añadiendo indistintamente s o es, pero en el caso de que se añada s, esa y, se tiene que cambiar por la i latina, jersey, jerseys, porque si no sería un poquito difícil pronunciarlo con la y ahí por medio. Vale, visto que los sustantivos tienen género y número y que varían en género y número, ahora hay que clasificar los diferentes tipos de sustantivos que existen. Empezamos con la primera gran clasificación. Bueno, aquí tenéis un cuadro resumen de todo lo que serían las clases de los sustantivos: común, concreto, propio, abstracto, individual, contable, no contable y colectivo. En la imagen se resumen bastante bien, pero vamos a verlo uno a uno. La primera clasificación sería: dividimos los sustantivos en comunes y propios. Vale, los propios nombran a seres particulares que se distinguen del resto. Pues, por ejemplo, entrarían los nombres propios de personas, los de ciudades, los países, los mares, todo aquello que la primera vaya en mayúsculas, porque nos distingue como personas. Ahí, en esa nube de palabras, pues hay varios nombres. Por ejemplo, Mediterráneo en este caso sería un nombre propio.
Carolina sería un nombre propio, París sería un nombre propio, todo aquello que designe algo que sea concreto. Ahora, los comunes, pues ahí tenemos la imagen de un perezoso. Es aquello que pertenece a una misma clase o especie. Lo que no es propio es común, el resto de sustantivos. ¿Vale? Y ahora, dentro de los comunes, los subdividimos en concreto y abstracto. Concreto, ahí tenemos una realidad que se puede percibir por los sentidos. Ese perro lo podremos percibir, ¿verdad? Porque se puede tocar. Como el perro se puede tocar, pues ya es concreto, todo aquello que se pueda tocar. Frente a esto tenemos los abstractos. ¿Los abstractos qué son? Cosas que se perciben por los sentidos, los pensamientos, la idea. Ahí tenéis una imagen de Inside Out donde aparecen las emociones. La ira, la tristeza, la felicidad, el asco, el miedo. Todos esos son sentimientos que realmente nosotros no podemos palpar con nuestras manos. Por tanto, sería abstracto. Cuando ya tenemos la clasificación de común, propio, los comunes en concretos abstractos, los concretos al mismo tiempo se subdividen en contables y no contables. Los contables en este caso, objetos que se pueden contar. Pues por ejemplo, la imagen de los crepes. Un crepe, dos crepes, tres crepes. Todo eso realmente nosotros lo podemos contar. Y muchas más cosas, por ejemplo, de comida, si pensamos en comida. Ahora, frente a estos tenemos los contables. ¿Qué ocurre con los contables? No contables, perdón. Pues que no se pueden contar. Tú no dices, dame un aceite, dos aceites, tres aceites. O por ejemplo, dame una sal, dos sales, tres sales. Son objetos que realmente indican que no se pueden contar. No puedes decir una sal, dos sales. Es pásame la sal, por ejemplo, o pásame el aceite. No tienen esa cualidad de poderse por decenas, por ejemplo. Ahora, dentro de los contables, subdividimos en individuales o colectivos. Los individuales, un solo ser objeto. La oveja. ¿Qué tenemos aquí? Una oveja. Aparte de ser contable, es una sola. Ahora, por colectivo son palabras que designan a un conjunto. Cuidado, porque si yo digo ovejas, no designa un conjunto. Tenemos que tener en cuenta que suelen ser palabras en singular que designan a muchas cosas juntas. El colectivo de ovejas sería rebaño. Si pensamos en los cerdos, un cerdo sería individual y la piara de cerdo es el conjunto de cerdos. ¿Veis? Son palabras en singular, pero que designan a muchos animales en conjunto. El banco de peces también entraría dentro de esta categoría. Entonces, con todo esto quedaría la clasificación de los sustantivos. Es muy importante que cuando se dé un sustantivo, en este caso, lo clasifiquéis común propio, si es común, contable, no contable, abstracto, perdona, concreto o abstracto, contable, no contable, e individual y colectivo. Y esto sería todo.